Dios le bendiga, hermanito. Buenas noches. Hoy 13 de enero del 2021. Gracias a Dios por darme otra oportunidad de dirigirme a ustedes para que a través de su servidor conozcan por la Biblia muchas verdades que están en ella, que los llamados teólogos y maestros no enseñan. Tal vez porque no las conozcan, pero que eso es problema de ellos. Pues yo, gracias al Señor, que me ha dado ese privilegio de enseñar su palabra, y yo enseño lo que creo que es verdad. Y si no tengo un respaldo bíblico que me confirme lo que creo, pues no lo enseño, porque voy a quedar en descrédito y ridículo ante los demás. Pero soy humano, me puedo equivocar. Recordemos que Pablo le llamó en 1 Timoteo 6:3 hombres corruptos de entendimientos, aquellos que no enseñaban la verdad bíblica. Pues yo puedo ser un corrupto de entendimiento si enseño falsa doctrina. Si no le enseño, pues no soy corrupto de entendimiento. Así que por lo tanto, usted como objetivo en las cosas de Dios, escucha a todo el mundo sin distinción de personas y sea como los de Berea, que escudriñaban cada día la Escritura para ver si lo que Pablo enseñaba era verdad. Pues en estos días te he estado hablando acerca del libro de Apocalipsis y lo que los teólogos de los diferentes movimientos enseñan acerca del libro de Apocalipsis. Pues estos teólogos, la mayoría de ellos ven Apocalipsis para el futuro. O sea que lo que está escrito en él, pues está por cumplirse. Y que ya se está cumpliendo algunas cosas de ella. Por ejemplo, como el adventismo, que el adventismo dice los líderes que la bestia es el papado. Pues el papado ya hace siglos que existe. Que la gran ramera, dice el movimiento católico, es la iglesia, la secta católica. Y que el falso profeta es el presidente de Estados Unidos. Y que la imagen de la bestia somos los que no creemos en el domingo. Esa es la creencia de que tiene el liderato adventista. Ellos creen que van a ser perseguidos, porque nosotros los que creemos en el domingo como día de adoración, nos vamos a unir el papado para que el papado le haga presión al falso profeta que es el presidente de Estados Unidos, y se legisle y sea compulsorio la observancia del domingo, y aquel que no guarde el sábado, según este movimiento adventista, pues va a ser perseguido. Entonces, por lo tanto, esa es la visión que ellos tienen de Apocalipsis. Los testigos dicen que la bestia es Estados Unidos, que la imagen de la bestia es la ONU, que la gran ramera es la religión falsa y que ellos están siendo perseguidos ahora. El catolicismo dice que la bestia es un antipapa que va a surgir, que va a tener su sede en Brasil, y que dentro del mismo catolicismo va a haber una persecución entre ellos mismos. O sea, el Papa que está en Roma ahora, pues va a tener un conflicto con el Papa que supuestamente va a tener su sede en Brasil. Y eso es lo que se enseña en los teólogos católicos romanos. Los pentecostales, pues, por otro lado, creen que la bestia es el actual mercado común europeo, desde donde va a salir el supuesto anticristo que va a perseguir a la iglesia, pero que antes de ser perseguida, pues Cristo levantará a la iglesia secretamente. Habrá un periodo de 7 años. Ellos creen que va a haber una tribulación. Dentro de ellos hay diferentes creencias. Unos creen que esa tribulación de 3 años y medio será el comienzo de los 7 años. Otros creen que es a la mitad de los 7 años, y así sucesivamente. Luego viene Cristo, le da el golpe de gracia a Satanás, y entonces va a reinar en este caso con los pentecostales, por 1000 años. Y así sucesivamente, cada cual tiene su creencia en cuanto al libro de Apocalipsis. Pero yo estoy probándole por la Escritura que todos esos emberecos de estos teólogos no tienen base bíblica. ¿Por qué? Mira, ya te probé que la bestia fue el Imperio Romano, que fue, no que va a ser, que fue.
que la Gran Ramera fue la ciudad de Roma. No tiene que ver con religión alguna, con católica ni con ninguna. Provee que las 7 cabezas de la bestia eran 7 montes y 7 reyes. Te provee que los 7 montes fueron los que, entre los cuales se construyó la ciudad de Roma, que fue la Gran Ramera. Provee que los 7 reyes, que las 7 cabezas también fueron 7 reyes, que cuando Juan escribe, ya 5 habían caído, que fue Julio, Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón, que es el 6. Que cuando Juan escribe, la iglesia está siendo perseguida por ese emperador Nerón. Eso está probado por la historia secular. Provee que la segunda bestia de Apocalipsis fueron los subalternos de los emperadores. Entiéndase, los gobernantes de las diferentes provincias que cumplían con los dictámenes de los emperadores que estaban en Roma, en la ciudad capital. Provee que la imagen de la bestia se refirió a los emperadores. Que en Marcos 12, cuando le trajeron la moneda a Jesús, en la moneda estaba plasmada la imagen del emperador. Y en esa ocasión fue Tiberio, cuando Cristo, ¿verdad?, tiene su ministerio. En Apocalipsis 13, cuando se habló de la imagen de la bestia, que se refirió a los emperadores, en ese momento fue Nerón, que estaba persiguiendo a la iglesia. Provee que la marca de la bestia, el 666, no es como enseñan los pentecostales, que te van a poner un chip a través de algo especial e identificarte. Eso es totalmente una mentira. Te provee que el 666 numéricamente se refirió al nombre de Nerón César. También los adventistas están equivocados cuando dicen que la marca de la bestia la tenemos los que creemos en el domingo. Eso es un embuste, eso es un embeleco de estos líderes adventistas, que Pablo le llamó corrupto de entendimiento. Provee que cuando Juan escribió el libro, la iglesia estaba pasando por una tribulación. Eso está en Apocalipsis 1:9, cuando Juan dijo: yo, copartícipe vuestro en la tribulación y en el reino, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ese versículo no te lo citan. ¿Por qué? Porque es un versículo que derrumba todo lo que estos corruptos enseñan. Porque cuando Juan escribe, la iglesia estaba pasando por una gran tribulación, que era por parte de Nerón. Así que, por lo tanto, las interpretaciones apocalípticas actuales no tienen que ver nada con lo que dice el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, que son 22 capítulos, cuando Dios se lo dio a Jesús, Jesús se lo dio a Juan, y Juan se lo dio a la iglesia, Apocalipsis 1:1. En el versículo 19 del capítulo 1, el ángel le dijo a Juan: escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de esta. O sea, ahí vemos 3 verbos: las que he visto, pasado; las que son las que estaban pasando cuando Juan escribe, y las que serán después de esta. Pues las que fueron antes de Juan escribir, pues tienen que ver con el nacimiento de Jesús, con la fundación de la iglesia, etcétera, etcétera. Y las que son, las que estaban pasando en el momento, que Juan está siendo perseguido por el imperio romano a través de Nerón, y las que iban a ser después, las otras 10 persecuciones que iba a tener la iglesia por parte de Roma, que ya te probé el domingo pasado, que Roma persiguió a la iglesia 11 veces, y eso está probado por la historia secular. La primera fue en el 64 y la última en el 304 aproximadamente después de Cristo. Pues, ¿quién está involucrado ahí? Pues Dios mismo, porque dice en Apocalipsis 13:7 que Dios le permitió al diablo, usando el imperio romano, hacerle guerra a los santos y vencerlos. Pues te voy a continuar la clase acerca de Apocalipsis, porque también hablamos el domingo que cuando a Juan el ángel le mostró la mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, yo te probé que eso fue el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque en Génesis 37 que te cité, cuando José tuvo el sueño del sol y la luna se inclinaban a él, y 11 estrellas, pues claramente cuando se lo dijo al padre, el padre se lo interpretó, y el padre le dijo: ¿acaso vendremos yo, el sol, tu madre, la luna, y tus hermanos a apostarnos ustedes ante ti? Pues ahí tenemos las 12 estrellas en total, porque José era el número 12, pues cada estrella era un hijo de Jacob,
que de ellos salieron las 12 tribus de Israel, que formaron el pueblo de Israel. Pues esta mujer vestida del sol de Apocalipsis 12 fue el pueblo de Israel, que en Isaías 54, 4 y 5, Dios le llamó mujer también. ¿Me sigue? Así que por lo tanto, la iglesia católica que enseña a los líderes, que esta mujer es María, esto no tiene que ver nada con María. María fue israelita y vino de la tribu de Judá, igual que Jesús y José, etcétera, etcétera. Pero esto no tiene que ver nada con María. Pero como dice que la mujer estaba para dar a luz un hijo, para que una vez naciese el diablo lo devorase, pues esa mujer vino del liderato corrupto católico romano y dice que es María. Y no se lo tiene que ver nada con María. Esta mujer fue el pueblo de Israel. Y entonces, pues yo te dije a ti que el ángel le dijo a Juan, escribe las cosas que has visto. Pues el libro tiene 3 tiempos. Las cosas que pasaron antes de Juan, las que estaban pasando y las que iban a hacer después. ¿Cuáles fueron las que ya habían pasado? Pues mira, aquí claramente en el capítulo 12 mismo de Apocalipsis, dice en el versículo 10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Nota que cuando aquí Juan menciona a Cristo y él dice, ahora ha venido la salvación, ese ahora no es en el tiempo cuando Juan está escribiendo. Ese ahora fue en el día de Pentecostés, como 24 o 25 años antes de Juan. ¿Me está siguiendo? Ese ahora, te repito, se refirió en el día de Pentecostés cuando comenzó la iglesia. Porque Jesús dijo en Mateo 16, 18, edificaré mi iglesia, ¿verdad? Se lo dijo a Pedro. Y esa iglesia comenzó en el día de Pentecostés. Y Pablo dice en Colosenses 18 que Cristo es cabeza de la iglesia. Y también lo repitió en Efesios 5, 23. Pues, por lo tanto, cuando dice ahora ha venido la salvación, no se refirió en el tiempo cuando Juan escribe, sino en el día de Pentecostés, que ya Cristo está en el cielo. Ahí se convierten como 3,000 personas en el día de Pentecostés con el sermón de Pedro. Y ahí es cuando Cristo entonces empieza a reinar en su iglesia. Hasta hoy. ¿Me entiende? Ahí claramente lo dice. Y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Y en Mateo 28, 19 y 20 Jesús dijo que toda autoridad y toda potencia se la había dado desde el cielo. ¿Quién se la dio? El Padre, porque aquí lo está diciendo. Pues desde Pentecostés hasta hoy, Cristo está reinando en la iglesia, porque la iglesia es propiedad de Cristo ahora. En Mateo 25 dice que cuando Él venga, viene a buscarla para entregársela al Padre, para estar allá por la eternidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero donde te quiero llevar es lo siguiente, que en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel se le llamaba mujer. Esa mujer, ese pueblo de Israel, dice en Mateo 21, 43, Jesús dijo que se le iba a ser quitado a ellos ese reino, para establecerse el nuevo reino que iba a ser la iglesia, que como te dije, comenzó en el día de Pentecostés, que se profetizó en Daniel 2:44, donde Dios le dijo a Daniel que durante los días de los reyes romanos, el Dios del cielo iba a establecer un reino que nadie lo iba a destruir. Pues ese reino comenzó durante el reinado de Tiberio, porque Cristo vivió y el ministerio de Jesús fue durante los años o la gobernación de Tiberio. Eso está en Lucas 3:23, que cuando él comenzó su ministerio era como 30 años, durante el reinado de Tiberio. Pues entonces, el pueblo de Israel dejó de ser pueblo de Dios, y de Pentecostés hasta hoy, el pueblo de Dios no es solamente israelita, es de todas las naciones, según ya Dios le había prometido a Abraham en Génesis 12:1 y 2, de todas las naciones. Y entonces este capítulo 12 lo que está diciendo es que esa iglesia, que simbólicamente se le llama mujer, iba a ser perseguida. Aquí lo dice, mira, dice,
Y en el capítulo 12 de Apocalipsis, versículo 5 en adelante, dice: y ella, la mujer, dio a luz un hijo varón, que reirá con vara de hierro a todas las naciones. Ese fue Jesús. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Jesús está sentado ahora en la diestra de Dios, según Hechos 7, ¿verdad? Donde Esteban lo vio sentado a la diestra de Dios. 7:52 en adelante. Dice: y la mujer huyó al desierto. Cuando se habla aquí de mujer, yo quiero que tú entiendas que no es una mujer literal. Se refirió a personas, porque también a la iglesia se le llamó mujer como se le llamaba a Israel. Dice: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustente por 1260 días, o sea, 3 años y medio, ¿verdad? Porque la iglesia iba a ser perseguida. Pues vamos para la historia. Cuando la iglesia comenzó, la iglesia empieza a ser perseguida. ¿Por quién o por quiénes? Por los mismos israelitas. En el capítulo 8 de los Hechos, te voy a probar, dice la Biblia: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice el versículo 3: y Saulo asolaba a la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Y en el capítulo 26 de los Hechos, nota lo que dice la Escritura, que el apóstol Pablo dijo: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. Te estoy probando que la mujer que en la iglesia empieza a ser perseguida por los mismos israelitas. ¿Por parte de quién? Por parte de Satanás, porque lo está diciendo aquí en el capítulo 12. Te lo estoy probando con las Escrituras. Y entonces vamos a seguir leyendo aquí en el capítulo 12. Dice 11: y ellos, la iglesia, los cristianos, le han vencido ¿a quién? A Satanás, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Porque ya Jesús se lo había dicho en Mateo 10:28: no temas a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Poco tiempo para qué? Pues te voy a explicar. En el capítulo 13, versículo 7, dice la Biblia que Dios le permitió al diablo hacerle guerra a los santos y vencerlo. Y esa guerra fue por 264 años, cuando el Imperio Romano persiguió a la iglesia por 11 ocasiones, ¿verdad? Entonces, pues cuando se habla de ese poco tiempo, se refiere a que una vez terminaran las persecuciones, Dios iba a hacer dos cosas bien importantes. ¿Cuáles? Número uno, a Satanás lo iba a atar por 1000 años. Y sabe que muchos te dicen que pronto va a venir un milenio, etcétera, etcétera, etcétera. Yo te voy a probar por la Escritura que no va a venir ningún milenio, porque ese milenio inclusive ya lo pasamos, y te lo voy a probar. La otra cosa que iba a ocurrir, ¿cuál era? Que el Imperio Romano, Dios profetizó que lo iba a eliminar. Pues de eso es que trata el libro de Apocalipsis en su mayor parte. La iglesia enfrentándose a un imperio pagano, corrupto, y ellos menospreciaban su vida hasta la muerte. Y todo lo que se menciona en Apocalipsis, salvo del capítulo 20, del versículo 7 en adelante, que no se ha cumplido, que tiene que ver con el diablo engañando todas las naciones y la segunda venida de Cristo. Pues poco a poco eso tú lo vas a ir escuchando y aprendiendo. Pues te voy también a probar
que la batalla de Armagedón que se menciona en el capítulo 16 de Apocalipsis, que estos teólogos corruptos dicen que eso va a ocurrir pronto, los adventistas de su manera, los pentecostales de su manera, los católicos también lo creen de su manera, yo te voy a probar que eso no tiene que ver nada para estos días. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te cuide, y espero que me sigas escuchando y que seas objetivo. Ten la mente abierta. Yo sé y entiendo que hay muchos líderes que no les gusta la forma y manera en que yo digo las cosas. Si uso la palabra corrupto, la usó Pablo. Y si la usó Pablo y la uso yo, pero yo no estoy pecando ni te estoy ofendiendo. Porque cuando Pablo habló de corrupto, se refirió a corrupto de entendimiento. O sea, los que predican falsa doctrina. Y Cristo en Mateo 23 a sus hermanos nacionales líderes les llamó serpiente, hipócrita, 2 veces hijos del infierno. En Juan 8:44 los tildó hijos del diablo. ¿Por qué? Porque siempre se oponían a la palabra de Dios. Y Dios dice, maldito el hombre que confía en el hombre y pone su carne por su brazo. Y Pablo, un apóstol, maldijo a Pedro porque por miedo se había ido a judaizar. Así que por lo tanto, estas verdades que yo estoy enseñando, verdades, las estoy probando con la escritura y con la historia secular. Y yo invito a cualquier teólogo de estos movimientos que me refute, pero que sean con la evidencia bíblica, no con argumentos de hombre, con yo creo, yo opino, sino con la palabra y con la historia secular. Compruébame que estoy equivocado. Y si me lo pruebas, te garantizo que voy a corregir, porque lo he hecho otras veces. Soy humano y me puedo equivocar. Que Dios te bendiga, pero soy llamado para enseñar la verdad. Porque el que ama madre, padre, hijo o aún su propia vida más que a Jesús no es digno de él. Eso está en Mateo 10, 34 al 37. Primero Cristo sobre todas las cosas. Yo no soy un mercader de las cosas de Dios para lucrarme económicamente en el nombre de Jesús. Yo trabajo por fe para el Señor. Y la gloria sea para el Dios Trino. La gloria sea para el Padre porque me salvó gratuitamente por haber creído en su Hijo y en su obra. Y estoy muy agradecido de Jesús por el trabajo que él hizo en mi favor. Dios te bendiga. Y el domingo, con ayuda de Dios, voy a seguir dándote la clase acerca de Apocalipsis para que tú vayas entendiendo lo que creemos de este libro y lo compares con lo que los otros movimientos creen y enseñan. Dios te bendiga y hasta el domingo con la ayuda de Dios. Hasta luego.